puede vivir en tu santo monte. Ok, está diciendo la misma cosa de dos maneras diferentes. Y muchas veces vamos a poner atención cuando vemos una pareja de declaraciones, dos declaraciones juntos. Si son sinónimos, uno reforzando al otro en cierto sentido. O antitéticos, que sería el opuesto, ¿verdad? En este tipo de paralelismo, la segunda línea del versículo expresa una idea opuesta al primero. En este caso, por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Entonces, a veces la importancia se ve en el contraste que se ve, cosas antitéticas, o a veces la segunda frase es igual a la primera. Y en algunos casos afecta nuestra interpretación. Y luego, sintético es como sinónimo y más. En este tipo de paralelismo, la segunda línea del versículo expresa una idea que continúa el pensamiento de la primera línea, pero no es precisamente igual, es como agregando más. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Entonces no es igualito, pero agrega significado. Con esos tres, por ejemplo, ¿para qué sirve, verdad? Cuando están leyendo, por ejemplo, los salmos, típicamente en poesía hebrea hay parejas de declaraciones o frases en los versículos. Si estamos poniendo atención, la relación entre las frases nos da un sentido del significado. Y solo poniendo atención sobre qué relaciona la segunda a la primera, nos ayuda a captar mejor el significado del versículo en total. Entonces, vale la pena pausar, pensar, ¿qué es la relación entre las dos frases? Especialmente si estamos enseñando o predicando en un salmo, porque nos da la oportunidad de decir, este dice ese. La diferencia es que aquí encontramos tal y nos ayuda a enfatizar. Brevemente también vamos a hablar sobre las parábolas y vamos a pasar más tiempo luego con epístolas y literatura apocalíptica. Las parábolas. Profesor, Yes. perdón, eso de Sí. ¿Cómo era? Sintético, antitético. ¿Cuál era el primero? Sinónimo. Yeah. ¿Eso nada más se ve en los libros de poesía o se puede ver en todos? Es un estilo poético. Ahora, podría ser, a veces Pablo, por ejemplo, o aún Jesús, hablan de una manera poética y podría usar el mismo estilo. No tengo en mente un ejemplo específico, pero podría ser, por ejemplo, al final de Romanos 8, cuando Pablo empieza a escribir de una manera poética, podría ser que hay factores como este, sí. Pero normalmente, este ayuda especialmente con salmos, con cantares, proverbios, yes. Sí. Yeah. Pero buena pregunta, para la próxima vez voy a pensar en eso.
¿Qué es una parábola? Comparación. Dame un ejemplo. De comparación. Es algo tomado de la vida cotidiana con la vida espiritual. Okay. Yes. Dígalo otra vez. Bueno, aquí dice, Oh. tomado de la vida cotidiana que comunica verdades espirituales. Okay. Entonces, una metáfora o una narrativa cortita que toma una verdad de la vida cotidiana y lo aplica a la vida espiritual. Sí. Entonces, a veces son narrativas pequeñas o solo, comparaciones. El significado conectado a los aspectos es muchas veces conectado a los aspectos sorprendentes con una parábola. Entonces, pensando en el buen samaritano, todos de nosotros, ¿okay? ¿Qué sería algunas sorpresas o una sorpresa que se encuentra en el buen samaritano? Que el samaritano ayuda. Ok, ¿por qué? Porque Samaria desde antes no se llevaba en el desierto. Ok, entonces, ¿verdad? El mensaje de la parábola está conectado a la sorpresa que este muchacho está ayudando al otro. Y ese no es esperado. No digo al judío, estaba ayudando porque era judío el que había. Ok, esa es otra sorpresa que ellos no ayudaron. Entonces, ya. Okay. Ahora, uno de los un significado, okay. Hoy, para los que están aquí en este aula, cuando entraron en la pantalla arriba, hay una foto del profesor Blomberg. Él es al punto de jubilarse, ha sido un profesor por muchos años, uno de mis profesores aquí hace varios años. Él escribió su disertación, su tesis doctoral sobre las parábolas. Y él es uno de los autores más importantes, en mi opinión, en años recientes, sobre las parábolas. Y una cosa que él explica, es que muchas veces en una parábola podemos ver un significado o enseñanza o lección con cada figura mayor en una parábola. Entonces, digamos, queremos saber, ¿qué es el mensaje del buen samaritano? Pues, que debemos ayudar, okay, lo nombramos buen samaritano, entonces debemos imitar el buen samaritano y ayudar a las personas diferentes que nosotros. Ok, ese es un significado, un mensaje de la parábola. Pero, otra podría ser que tenemos los líderes judíos que no ayudan. ¿Okay? Pues hay un mensaje ahí también, que no hay que ignorar a los necesitados al momento en su necesidad, ¿verdad? Entonces, según Blomberg, es legítimo pensar sobre la posibilidad de un mensaje conectado a cada personaje o figura grande en la parábola. En el hijo pródigo, okay, normalmente pensamos que, si podríamos salir del camino y regresar y Dios nos va a aceptar, ¿verdad? Okay. Ese es lo básico, por eso lo llamamos hijo pródigo, ¿verdad? Pero hay cosas que podemos aprender sobre el Padre que simboliza a Dios, ¿verdad? Sí. Y hay algunos que dicen, no. El significado más importante fue para los fariseos
que son como el hermano mayor, ese es el significado verdadero de la parábola, ¿verdad? Bueno, ok. Podría ser que podemos aprender tres cosas. Que Dios es así, nosotros a veces, o hay gente así, de hijos pródigos, y no queremos vivir o imitar al hermano mayor, ¿verdad? Entonces, tres significados legítimos conectados a cada personaje. Mira, ahí hay dos sorpresas, ¿verdad? Porque Sí. el padre Yep. lo recibe y el Ujú. hermano mayor, no, perdón, Ya. sí, el hermano mayor no lo recibe. Son dos sorpresas. Sí. Ujú. Ya, entonces queremos poner atención ambos a las sorpresas, pero después las lecciones, las sorpresas nos pone a hacer las preguntas importantes, ¿ok? Y nos gana nuestra atención, las sorpresas. Los mensajes normalmente están conectados a un personaje o figura, la lámpara o algo así, ¿verdad? Okay. Lázaro y el rico, ¿conocen la historia? Sí. Básicamente, ¿qué es la historia? Lázaro ya estaba con el Señor Ujú. y el rico Con Abraham, pero sí. ajá, y el rico estaba gozando y todo eso, pero se fue a un lugar y decía, manda a Lázaro para que hable de mis hermanos, Ujú. porque está feo aquí la cosa. Ujú. Y le digo que Ya se puso caliente. no se podía, o sea, tienen allá. Sí, sáquenme de aquí. Ya, y todavía el rico trata a Lázaro como su siervo, ¿verdad? Todavía. Ujú. Yo tenía una pregunta, yo he compartido con gente, ¿verdad? Y hay personas que dicen que esto prácticamente no se puede tomar como algo que sea real para con Dios, ¿verdad? Pero sabemos, dice la Biblia, que toda su palabra es verdad. Entonces digo, oye, pues te estás contradiciendo, este es un mensaje y es un mensaje verdadero. Oh. Que uno va para Sí, o sea, un lado, que pa' como otro. yo también me iba a decir lo mismo, que como parábola dicen que no, entonces que no era algo literal, que no era algo que estaba pasando en físico a cualquier otra persona, pero Jesús lo usa como un ejemplo de que sí estaba pasando, que sí va a pasar. Ya, ok. Por eso ese es un ejemplo difícil, porque sobre la mayoría de las parábolas no hay debate sobre si... Ok, nosotros no pensamos que literalmente era un hombre viajando de Jericó que fue robado y un samaritano paró y para nosotros normalmente pensamos en pues en el buen samaritano como una historia, no necesariamente un evento histórico, ¿verdad? Ajá. Que no pasó literalmente. Que no fue un hecho real. Sí, ya, perfecto. Hermano, Fue una enseñanza, realmente, fue una enseñanza El problema con el Lázaro y rico es que es un narrativo bastante largo y con muchos detalles. Y por el largo de la historia, y porque posiblemente Lázaro, que tiene nombre y el rico no tiene nombre, Lázaro podría ser, leímos de otro Lázaro Que resucitó. o otros Lázaros en el Nuevo Testamento. Entonces, refiere a esa persona o algo así. La verdad es una parábola. A veces estamos decepcionados o tenemos una mala interpretación porque es más largo y tiene más detalles. Pero en realidad, si quiere pensar literalmente de Lázaro, con Abraham así, pero parece que Jesús está otra vez haciendo una enseñanza
bien detallada para captar nuestra atención. Es que la veracidad de la Biblia no está dependiente en si esta historia es literalmente la verdad. Es 99% probable que es una parábola, ¿verdad? Es una manera de llamar la atención también, ¿verdad? El Señor. O sea, decirle, mira, if you do this, si haces esto, perdón, ¿qué es esto? Pasa esto y todo. Porque las parábolas es un privilegio para nosotros los cristianos, que las entendemos, porque Jesús dijo, ¿no entienden esta parábola? Dice, ¿por qué hablo en parábolas? Para que viendo no vean y para que entendiendo no entiendan, ¿verdad? O sea que él esconde en parábolas, él esconde la palabra a los necios y se la revela a los... Hay un verso pues que dice eso. Sí, claro que sí. Yo diría que a veces sí, a veces no. Sí lo hace. De los fariseos en ese tiempo. Sí lo hace, sí usa palabras a veces por eso. Pero en mi opinión también usa palabras simplemente para explicar cosas y cualquier persona podría entenderlo también. Entonces hay varios usos de palabras, sí. Pero no es, entiendo, pero no es necesariamente solamente para esconderlo de unas personas y revelarlo a otros, que de otra perspectiva es simplemente una buena manera de enseñar. También, ¿verdad? Buen samaritano, porque a veces él contó una parábola y se enojaron los fariseos o las autoridades. Bueno, es que pues comprendieron. Entonces no es que no comprendieron, sí comprendieron, ese fue el problema. No, más bien yo decía que hay un verso que dice. Esconde la... Sí. Para los Pero discípulos. solo estoy diciendo que no es 100% así. A veces sí. A veces sí. Okay. Ahora en el Entonces- Antiguo Testamento hay una Sí, parábola. Entonces, queda claro que la parábola, lo que muestra, la historia de Lázaro y el rico es una parábola, pero usando los datos reales, o sea, porque lo que estaba diciendo es real, ¿verdad? Que Abraham estaba que Lázaro estaba en el seno de Abraham, Ujú. entonces, pero viene siendo realmente una enseñanza solamente, como decían los hermanos, porque yo lo que tenía entendido siempre es que lo ponen la mayoría de predicadores como un acto real. Right. Ese es el mensaje. En mi opinión, fuertemente no es alguna historia revelada literal, es una parábola, porque tiene muchas características de las parábolas, de, sorpresas, los personajes que llevan un mensaje, etc. Maestro, Sí. Yo creo que, bueno, el mayor punto de esta parábola de Lázaro y el rico, primeramente el Señor Jesús usaba parábolas para llamar la atención de la gente, Sí. con historias les atraía lo que él decía. Pero más que nada yo creo que el punto o la idea central de eso es que existe el cielo y existe el infierno. Yo creo que eso es lo que él más que nada estaba dando en ese mensaje. Hay un cielo, hay un infierno y se predicaba de eso. Muy buen asunto. maestro, Bien hecho. Sí. como entonces en el seno de Abraham, lo podemos mirar como literal o es como un tipo simbolismo nada más, porque si lo podemos traer literal, vendría siendo como en el tiempo hasta el tiempo de en el tiempo de Jesucristo, que vino y que murió y que bajó hasta los infiernos. Ahí fue donde o simbólicamente o literalmente se llevó cautivo al cautiverio. Si se lo llevó así si se lo llevó, entonces existía el seno de Abraham hasta que Jesucristo vino y se completó lo que venía siendo una sombra para él. Ahora lo completó Jesucristo, al igual que nosotros está completado. Para mí, prácticamente es difícil pensar en
la idea de toda persona va a Abraham así, después. No, ya no, pues ya está ¿verdad? Jesucristo. Entonces, Jesucristo por ya eso vino. parece simbólico. Bueno. No tenemos la expectativa que cuando llegamos al... Entonces, para Así tomarlo era, nomás ¿qué como pasa? una ilustración. Es Nada una más. ilustración, una Sí, ilustración. parábola. Sí, Ya. Sí, porque una cima, se habla de una cima con la C y una cima con S, la cima de la montaña, pero la cima que dividía a el seno de Abraham con Satanás, que ahí ni ellos podían venir para acá ni de allá para acá. A lo mismo como cuando dice la parábola que le dice a Abraham, allá tienen a Moisés y tienen a los profetas, ¿verdad? De cuando estaba allá tienen las escrituras, allá tienen lo que ya está escrito, porque no lo van a encontrar en su momento ahí porque pasaron generaciones de años. Mira, hay diferentes, el discurso de Esteban es otra cosa todavía. Pero mi asunto aquí es, para mí no es tan importante. Si usted sale de aquí y dice, el profesor era loco hoy, él pensó que, Que no es importante. está bien. Sí, No, y sí soy. Pero el asunto más importante es pensar con cuidadosamente sobre qué es el género literario del pasaje, por qué hay implicaciones para el mensaje, ¿verdad? Que son las lecciones de esta. No es, si este no pasó literalmente, hay un problema con el aspecto histórico del Nuevo Testamento, del Evangelio. No. Esta no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué podemos aprender de la historia y cómo debemos entonces actuar? Aplicarlo. ¿Mm? Aplicarlo a nuestra Aplicarlo, sí. Entonces, si estamos preocupados con la veracidad de un pasaje, a veces no vamos a aplicarlo de la manera adecuada. Cuando tiene que ver con parábolas, ¿okay? Sí. Los Los dos puntos son los que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? El Yep. significado, la lección, la enseñanza, ¿verdad? Siri. Tremendo. Ya. Ok, próximo. Las epístolas. ¿Qué es? Las cartas. Las cartas, ¿de quién tenemos cartas en el Nuevo Testamento? De Pablo, Pedro, Juan. Tito. Pablo, Pedro, Juan, no de Tito, a Tito. Perdón. Pablo, Pedro, Juan, ¿quién más? Santiago. Santiago, Filemón, no, ¿sí? ¿no? No, era Pablo, pero no. Judas, el hermano de Pedro. Y Hebreos fue escrito por fulano tal, no sé. ¿Por qué quiere usted? No se sabe. Pues yo escribí mi tesis doctoral sobre Hebreos y no tengo ninguna idea. Probablemente era un judío helenista. Hermanito. No era Eso no. no era Pablo, ¿verdad? O sea, Hermanito. No, algunos no, creen no, que quizás eso no. podría ser Hermano. Eso estoy Hermanito. 99% Hermanito. seguro que no lo escribió Si me Pablo. permite grabar Ya, tanto. y un estilo completamente Sí, está bien. Se me tapa. Ah, Y luego Apolos lo tal abro allá y vez después alguien ya. así. Ok, Pero no tanto. pero, ok. Usted dígame dónde. Ok. ¿Qué queremos para estudiar bien? silencio. Para interpretar bien las epístolas, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Pues el contexto, pero hay varios contextos. Hay un contexto histórico. Si Pablo escribió a los Corintios, pues ¿cuándo? ¿Cuántos años tenía la iglesia o las iglesias ahí? Eran más de una iglesia ahí. Ok, si fueron conflictos donde estuvieron en el proceso de resolver el conflicto o si está empeorando. Entonces,
hay contextos históricos, hay persecución o no. Santiago escribe a los 12 tribus en la diáspora. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Quién son los 12 tribus? ¿Y dónde viven? ¿Qué es la diáspora, verdad? Entonces hay un contexto histórico. Hay contexto cultural, ¿ok? Si Santiago escribe a cualquier creyente judío, cristiano en la diáspora, no sé dónde está, pero fuera de Jerusalén, podría ser al este, al norte, al noreste, noroeste. Pero, ¿qué es la cultura en que viven? ¿Cómo es la cultura? ¿Hay persecución o no? ¿Hay pobreza o no? Cuando Pablo escribe a creyentes digamos, en Roma o en, o Juan o en Éfeso, que está en otra cultura, porque es en Asia Menor, ¿verdad? ¿Qué hay que tomar en cuenta? Hay contexto histórico, hay contexto cultural. También culturalmente son creyentes judíos, mayormente judíos, o creyentes mayormente gentiles. Eso es bien importante. Luego hay un contexto literario o bíblico. Okay. Tenemos las cartas de Pablo. ¿En qué orden? Eso es como para puntos extras. ¿En qué orden son las epístolas de Pablo? No están en orden, ¿verdad que no? No están en orden, ¿verdad? Por ejemplo, Romanos fue el último. Están en un orden, pero ¿cómo están ordenados, mejor dicho? Ideas. Orden de importancia. Importancia en cierto sentido. Romanos, 1 y 2 de Corintios, pero también por cuán largos son. Un orden geográfico. No tanto geográfico, que los grandes van primeros, grandes y importantes, luego las otras iglesias, pero que son más cortos, y luego los pastorales. Alison. Sí, Gálatas es la primera. Romanos. Sí. Romanos, ¿verdad? ¿Qué fue la pregunta? No, nomás decía que Gálatas es primero. Pero... Gálatas, no, probablemente escrito primero fue primero y segundo Tesalonicenses, luego Gálatas, luego tal vez los Corintios, los escritos a personas individuales como Tito, Timoteo, casi los últimos, pero Romanos también fue más tarde. Colosenses, cuando estuvo como preso. Entonces, primero queremos entender el contexto histórico, cultural, literario. Pero dentro de un libro queremos seguir el argumento. Porque, por ejemplo, Romanos, hay varios argumentos en secciones, ¿verdad? Y hay un gran argumento, pero hay como subargumentos como parte de eso. Y hay que, Gálatas, también, mucho de eso es un argumento sobre la relación de los creyentes con la ley, o sean los judíos o los gentiles, ¿verdad? Sí, hay que obedecer la ley como cristiano. La mejor manera de seguir un argumento es usar su Biblia de estudio o un comentario y ver el bosquejo de la carta, porque alguien ha hecho un montón de trabajo para explicar el argumento
de un libro. Entonces siguen, por ejemplo, sí, ok, dos cosas. Y estas no están en sus notas. No, ahí está. Uno, cuando van a comenzar con un libro, encuentran un bosquejo del libro para darle la idea general del libro. ¿Okay? Un bosquejo escrito. Segundo, mi recomendación fuerte sería, busquen el video del Bible Project. Que vimos un video de ellos, pero ellos tienen como resúmenes de cada libro de la Biblia. Y se puede ver en un promedio de 8 minutos una explicación del libro entero. O los libros más largos como Romanos, tal vez hay 8 videos de 8 minutos. Pero ellos explican visualmente cómo funciona cada libro. Y tal vez si tenemos tiempo podríamos ver uno en YouTube. No, it's well here. Okay, that's good. Un segundo. Interesante eso. Favor de poner su micrófono en mute, si. Okay. Bible Project Español. Okay. Zoom. Okay, Bible Project Español. Aquí. Descargar. Ok, santidad, no, ok. Hay temas y hay sobre los libros, ok. Nuevo Testamento. Aquí, Santiago, o Gálatas. So voy a descargarlo y es. Por alguna razón no están como en Vimeo o YouTube, I don't know, no sé por qué, pero hay que descargarlo y entonces un segundo. I gotta compartir su libro. Así que rápidamente se esparció más allá de Israel. Para el tiempo en el que Pablo era misionero, había tantos no judíos como judíos en el movimiento de Jesús, y esto desató un gran debate del que sabemos gracias a estos capítulos. Históricamente, el pueblo del pacto de Dios estaba enfocado en un grupo étnico, Israel, y ellos se apartaban de los demás debido a las
las prácticas ordenadas en la Torá, como la circuncisión de los varones, comer kosher y guardar el día de reposo. Y había muchos cristianos judíos que creían que para que todos estos no judíos realmente pudieran ser parte de la familia de Dios, necesitaban obedecer las leyes de la Torá. Algunos de estos... Okay. Entonces, ¿me escuchan por Zoom todavía? Okay. Esta explica todo Gálatas en más o menos 8 minutos. Ustedes pueden buscar Bible Project Español y descargar los videos, pero son súper útiles en captar la idea general de un libro. Vale la pena siempre. Okay. Regresando a PowerPoint. ¿El propósito de la epístola está en argumentos o en el contexto? Es que Pablo normalmente tenía como un propósito principal para escribir una carta. Entonces queremos discernir qué fue su propósito principal en hacer un argumento. Pero a veces hay otras cosas que quiere decir también. Entonces queremos saber si esta es parte de su argumento principal o es otra cosa. Déjame cerrar. Okay. Zoom. ¿Qué pasó? Oh, aquí está. Se me cayó. Okay. Entonces, Bible Project es un buen recurso. Otros recursos o herramientas son los comentarios, como compartir con ustedes para la clase, bosquejos o Biblias de estudio. Muchas veces tienen bosquejos y ayudas también. Entonces, esta ayuda con las epístolas, queremos entender el mensaje principal de la epístola, pero a veces al principio o al final hay otras cosas que el autor quiere mencionar. Diccionarios. ¿Perdón? Diccionarios también. ¿Ya? Sí. Y aquí en la biblioteca tienen un montón de recursos, entonces es muy recomendable aprovechar de la biblioteca. Ok. Aquí tengo un pasaje de Santiago. Santiago es una epístola escrito a un gran grupo de personas, los 12 tribus en la diáspora, ¿no? Probablemente cristianos, judíos, Santiago podría ser la primera carta escrita que tenemos en el Nuevo Testamento, podría ser lo más temprano. Escrita a judíos cristianos o cristianos judíos, probablemente. Lo que quiero ver aquí, y voy a pedir que alguien lo lea en voz alta, es que tenemos en capítulo 5 una pregunta interesante. Muchas personas preguntan, ok, aquí habla a ustedes los ricos, y con un mensaje muy duro. Muchos quieren saber si los ricos eran parte de las iglesias, si eran ahí sentados con los demás, o si son los ricos fuera de la iglesia en el mundo. ¿Ok? Entonces vamos a usar algunas de nuestras destrezas de esta clase para intentar entender mejor, interpretar mejor lo que está pasando aquí. Ahora, también
van a ver diferentes figuras literarias, porque este pasaje está escrito en un estilo sapiencial o cierto, es como profético y sapiencial. Es un género literario híbrido. Es carta, pero es sapiencial, pero es también, hay poesía. Entonces, van a ver figuras literarias y quiero hablar un poco sobre estos. Pero, ¿podría alguien leer el pasaje primero y luego podríamos interpretarlo un poco? Ok, sí. Dice, ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les viene encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan como clama contra ustedes el salario no pagado. A los obreros que les trabajan sus campos, el clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placeres desenfrenados. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Gracias, ok. Entonces, observando el texto, al principio, ¿qué son algunas de sus observaciones? Alguien tiene abierto su micrófono, no sé, si podría. Pues parece que no es para los creyentes, porque si fueran creyentes no hubieran matado, si es que es literal eso. Ok, que no son creyentes porque no van a matar a los creyentes. Sí, y viven en placer desenfrenado, un creyente no hace eso. Ok. ¿Qué más? Observaciones de cualquier observación del pasaje. Es good. Hermano, me he dado cuenta de muchas gentes con demasiado dinero, ¿verdad? Y lo tienen ahí almacenado, guardado, y dicen, este es mi vestidito, este es mi pantaloncito, este no lo doy, y aunque no lo estoy usando, ¿verdad? Yo pienso que eso es desagradable delante de los ojos de Dios, porque Dios quiere porque la fe y las obras van de la mano, ¿verdad? Ok. Hay un dicho, un gringo que vino acá a Guatemala. Ok. Vamos a parar ahí, porque el trabajo de observar el texto es ¿qué dice este texto en su contexto? Entonces, cuando llegamos a hablar sobre los gringos, etc., esa es interpretación, no observación. Entonces, hemos cambiado de trabajo en cierto sentido. So, quedamos con observar el texto. ¿Qué dice? ¿Qué es interesante? ¿Qué son las preguntas que salen? Alison. Ese predicador que venía es americano y decía cielo o infierno, tú decides, ¿verdad? O sea que la persona que tiene mucho dinero, que tiene muchas cosas, tenemos que estar compartiendo con la gente que lo necesita. Ok. Ya, vamos a enfocarnos todavía en el texto. Alison, ¿quería decir algo? Sí, bueno, si observamos el pasaje, menciona varias veces la palabra ricos, el óxido, ¿verdad? Que me parece algo como que amontonan. No sé si esa es la idea que está dando. Amontonan sus riquezas. Y también habla de la injusticia, porque dice, oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado. Entonces, aparentemente estos ricos se hicieron ricos a costillas de las personas que trabajan para ellos. Muy bien, ya, buenas observaciones. Otras observaciones, sí. Mi observación sobre ese verso, Un segundo. La observación sobre ese verso definitivamente no se muestra que sea para creyentes.
no se muestra. Ok. Ajá. Observando el texto, Sí, ajá. ¿por qué? Mi conclusión es que no es para creyentes por los actos que se muestran en los versos, ¿verdad? Que están... Ok, una manera de decirlo como observaciones sería, observo varias acciones que no parecen representar a creyentes. Ok, Ana quería decir algo. ¿Dónde está? Sí, yo observo que hay personificación, encuentro paradoja y antropomorfismo. Oh, ok. Otra vez con la paradoja. No, ¿cuáles son sus... ¿Qué quiere decir sobre las figuras literarias? Ya, ayúdanos. Ana, ¿cuáles son las frases? Ok, la personificación es porque... ¿Cuál versículo? ¿Cuál El versículo? 3. Ok. El 3 dice que el óxido dará testimonio contra ustedes. Muy bien. Y también que los salarios, dice que, clama contra, en el 4 clama contra ustedes el salario no pagado. Yep. ¿Verdad? Sí. El antropomorfismo dice que el clamor de los trabajadores ha llegado a oídos del Señor, en el versículo 4 también. Sí. Y la personificación, creo que era, La personificación. la paradoja, yo encuentro una paradoja en el versículo 2 donde dice que se ha podrido, en el 3, se han oxidado su oro y su plata, porque el oro no se oxida. Muy bien, bien hecho. Ok, ahora, déjame quedar con eso por un segundo. Algunos interpretadores que tienen el impulso de ser muy literal, dicen que, pues, en esos días, el oro no era tan puro, la plata no era tan puro y tenía impureza dentro y por eso podría oxidar. Pues, no necesariamente, podría ser hipérbole o paradoja. Ese no es lógico que el oro oxida, ¿verdad? Entonces, ese es donde figuras literarias, sabiendo cómo funcionan, que están para enfatizar cosas, nos pueden ayudar y no tenemos que buscar raras soluciones históricas o algo. Tal vez, pero la probabilidad, lo más sencillo es, esa es una paradoja, es exagerada para hacer un punto, un asunto, ¿verdad? Excelente trabajo, Ana. Otras ideas, otras cosas, René. Aquí lo real, ¿verdad? Y la Biblia lo dice, que los ricos no entrarán al reino de los cielos, que es más fácil que un camello entre, y no puede servir a dos amos. Que podría ser hipérbole. Porque en Levítico 19:13 también dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta el amanecer. Entonces, también aquí encontramos algo que llamamos una alusión al Antiguo Testamento. Alude a otro texto sin decir, dice el Levítico, ¿verdad? Él está diciendo, todos ustedes conocen que dice el Levítico, right? Entonces, está aludiendo a otras escrituras y porque tenemos en mente el significado de esas y para los judíos el contexto aún del Levítico, porque lo leyeron siempre en la sinagoga, o frecuentemente, digamos, ellos también podrían entender este pasaje a la luz del Levítico, ¿verdad? Excelente. ¿Otras observaciones? Pastor Scott. Sí, Juan. Personificación. El óxido dará testimonio. Se le está atribuyendo una cosa personal, pues, una persona que habla, el óxido. Perfecto. Y también encontré que dice el salario clama, ¿verdad? Como que tenga voz.
para mí ahí es una personificación. Excelente. Sí, correcto. Gracias. Ok. Entonces, las dificultades aquí interpretativas, son, ¿quiénes son los ricos? Son dentro de la iglesia o fuera. ¿Y quiénes, han condenado y matado al justo? ¿Quién es el justo en este caso? ¿Quién sería? Porque este tiene mucha implicación para la comprensión del pasaje. Los creyentes. Ok. Los creyentes. Well, sí. Ok, los creyentes. Ok, primero con los ricos. ¿Cuántos, levanta la mano, cuántos piensan que él sería hablando a personas dentro de la iglesia que son ricos? Ok, una persona. No. ¿No? Sí, Es es que, posible, mire, es posible. vamos a ver. posible. Por eso hay debates. El cristiano se hizo rico. El cristiano se hace rico, ¿verdad? Pero lo envanece el dinero. Ha olvidado su primer amor. Ok. El contexto lo hace. Sí, déjame ver si. Ok. El contexto lo hace un poco difícil, pero primero queremos observar que esta sección usa lenguaje poética, figuras literarias que son como senderos, ¿verdad? Que, esta es poética. Literariamente. Me retracto. Pues ya, nadie me apoyó. En capítulo 4, parece enseñar sobre el orgullo a los creyentes, que los negociantes que van a un lugar, que están demasiado confidentes en sus habilidades de producir ingresos, etc. Entonces, ¿por qué habla en capítulo 4 a los ricos o a los creyentes negociantes o con empresas? A veces se piensa que aquí también está hablando a creyentes ricos, pero ustedes generalmente piensan que no, parece demasiado, que esos no se comportan como creyentes, probablemente no son dentro de la iglesia. Y mucho del lenguaje que está en este pasaje es como lenguaje profético del Antiguo Testamento contra los enemigos de Dios. Entonces parece que no son creyentes los ricos. En el 4:13 nos habla de la jactancia, mire. Dice, Ya. vamos pues ahora los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad, Sí. estaremos allá un año y haremos negocio y ganaremos. Entonces hay ambigüedad aún en 4 y después en 5 por el contexto. A veces el contexto lo hace más complicado. Raras veces, pero a veces. En capítulo 2, Santiago condena la parcialidad y la discriminación dentro de la iglesia, parece. Entonces, lo hace un poco complicado también, porque parece que hay gente dentro de la iglesia que aún si no son ricos, que dan parcialidad a los ricos. Que podrían ser fuera todavía de la iglesia, sí. Sí, volviendo a los versos anteriores y viendo que está escrito en poético, también se pudiera ver también lo antitético y lo sintético. Por ejemplo, ricos y justos, y lo sintético de que va de una parte a otra. Ok, déjame terminar con esto porque el tiempo está, ya estamos fuera del tiempo. Ok, literariamente, la religión pura y sin mancha, dice en 1:27, es atender a los huérfanos y las viudas. Entonces, aun si los ricos están por alguna manera conectados a la iglesia, no tienen una fe sincera, ¿verdad? Según él. Y vemos. Mire, como fui el único que levantó la mano. Lo digo. Dame un segundo para Okay. terminar con esto, porque estamos casi fuera de tiempo. Está bien. Hay alusiones al Antiguo Testamento. Culturalmente, sabemos que en la diáspora son judíos
viviendo en culturas ajenas, culturas diferentes que experimentaban discriminación, y también que existían muy pocos ricos en esos días, muy pocos. Entonces, como ahora. Es como en los países más difíciles en América Latina o en otros lugares donde hay algunos pocos ricos y los demás, right? Entonces, ese fue parecido a la situación. Entonces, la probabilidad de ser ricos dentro de la iglesia, muy poco. Probablemente es como una declaración profética contra los ricos que están oprimiendo a los demás. Okay. Ese es cómo funciona entonces usar estas consideraciones en interpretar un pasaje. Ahora, ok, profecía. Pueden leerlo. Básicamente, lo importante aquí sería, los profetas declaran el mensaje de Dios a su pueblo, hablaba principalmente a su contexto histórico-social en su tiempo, y tenían más que ver con el presente en su ambiente que el futuro. Normalmente la profecía dice, ustedes están en problemas porque no están comportándose bien y tenemos que arreglarlo. No es tanto a predecir cosas, es más enfrentar cosas. ¿Hace sentido? Es más enfrentar cosas actuales en su tiempo que predecir cosas en el futuro. Sí pasa, pero ese es secundario. Las situaciones históricas son importantes. Hay aspectos literarios, poéticas, etcétera, que hay que poner atención. Podríamos entonces, interpretando la profecía, sacar principios morales o éticos como Micaías 6:8, vivir de una manera humilde, justo, etcétera, ¿verdad? Entonces, para nosotros, pensando en cómo aplicar profecía, así es. Muchas veces... es profecía. Apocalipsis es el... Buena pregunta. Literatura apocalíptica. Ok. Necesitamos una clase entera. Hay dos buenos ejemplos de literatura apocalíptica en la Biblia. La segunda parte de Daniel y Apocalipsis, obviamente. Es un género literario único. Hay un género literario que es, y hay bastantes ejemplos de literatura judía apocalíptica fuera de la Biblia. Libros de Enoch, libros que se encontraban en Qumran, los rollos del Mar Muerto. Entonces hay un género literario distinto que es literatura apocalíptica. ¿Qué fue el propósito? Se puede identificarlo por guías, una guía que explica cosas a la persona en la historia. Hay una guía como un ángel o algo así, Enoch. Hay viajes como trascendentales, viajes astrales en los cielos, ¿verdad? Y visiones. Entonces, este es diferente que mucha literatura apocalíptica, profética, porque tiene esos aspectos particulares. ¿Okay? Es sumamente simbólica, pero otra cosa, es literatura subversiva. En su contexto, entonces, tomando Apocalipsis, Juan,
aunque no me van a creer. Juan estuvo escribiendo mayormente a su gente en su tiempo para animarles que Roma no va a tener la última palabra, que Dios va a tener la última palabra. Y las cosas, es que está escribiendo en código para hablar a ellos sobre Roma sin decir Roma, por no ser matados, o para que ellos no sean matados, como resulta, ¿verdad? Entonces simbólicamente está hablando de Babilón. Pero, ¿sobre qué está hablando? Roma. En su día. Ese es el sabio. Sí. Entonces, evitando, ¿qué es la herencia? No estuve hablando contra Roma. Hermano, es que Babilonia tiró la piedra y escondió la mano atrás del catolicismo. Atrás de ellos está profetizado. Sigue Babilonia y Roma atrás de ellos. Ya se desapareció, no. Ahí están atrás. El sistema sigue. En mi opinión, Dios, voy a decirlo así, aunque no van a creer. Yo sí. Dios estuvo hablando a Juan en su situación, sobre su situación. Él quería comunicar a los creyentes en su día que Dios está en control, Jesús va a regresar, Roma va a caer. Y lo que pasó fue, Roma fue convertido a cristiano. Entonces, no fue destruido como Jerusalén, fue cambiado. Pero los emperadores pasaron de tener poder y los nuevos emperadores eran después de un tiempo cristianos. Pero para mí, honestamente, no creo que Juan tenía en mente ni Dios en la profecía la Iglesia Católica. No creo. Creo que fue mucho más enfocado en el día y las situaciones. Sí, personas se podría percibir semejanzas, algo así, pero en mi opinión no creo que fue el asunto. El asunto fue, voy a animarles, Jesús va a regresar y liberarles de este imperio terrible, ¿verdad? Ok. Podríamos hablar en otra ocasión sobre eso. Pero hay que pensar sobre la posibilidad que fue, porque cuando vemos otra literatura muy parecida, ese fue el asunto. De hablar proféticamente contra la situación, sin decirlo directamente, pero animar a los demás, que sí, Dios sigue en control. ¿Eso quiere decir por subversiva? O sea, salir del precisamente. Y leen algún día Apocalipsis 18 con la mentalidad de leer sobre Roma y hace sentido completamente, aunque dice Babilonia. Bueno, hay en los sentidos, los poderes políticos. ¿No? Como quiera, Constantino usó como premeditación y ventaja, lo usó cuando dijo, cuando se le apareció ese anuncio, lo que él leyó y que dijo, y lo usó solamente para sus propios propósitos, porque ni creyente era él. Ok, voy a continuar, porque tengo que terminar con este. ¿Cómo aplicar? Y vamos a ir como 3 minutos tarde. Pero ya regresaron 3 minutos tarde. ¿Cómo aplicar la Biblia? Entender la aplicación, queremos entender la aplicación para los lectores originales en su situación o contexto. Entonces, Santiago 5, para los lectores originales, ¿cómo aplicaban el pasaje que hablaba contra los ricos?
Bueno, más que todo, fueron animados de que, que Dios era para ellos, que Dios iba a traer justicia algún día, ¿verdad? Entonces, la aplicación original era, por un lado, no oprimir a los pobres, por otro lado, sean animados, ¿ok? Pero, entonces, ¿qué quiero hacer yo? Pues, cuando veo injusticia, ver si puedo hacer algo para no oprimir a los pobres, pero también poner mi esperanza en Dios y creer que Dios es justo. También, entonces, quiero comparar nuestra situación y contexto y buscar principios que aplican. La justicia de Dios aplica aquí, aplica acá. Voy a ver qué extiende desde el contexto del primer siglo a mi contexto. No soy pobre, entonces las aplicaciones a los muy pobres, en este caso, probablemente no aplican a mí tanto de la misma manera. Entonces, pero yo más bien vivo como rico, entonces yo tengo que practicar la justicia comparado con el resto del mundo, ¿verdad? Okay. Hay ejemplos de cómo aplicar la Biblia de una manera buena. Y otra vez Susie va a mandar el PowerPoint. Y este no es en su libro. ¿Cómo puedo aplicar? Creer una verdad. Dios es justo. Esa es una aplicación. Si cambia a mi mente, puedo aplicar una mentalidad justa a mi mundo, digamos. Tal vez tengo que cambiar una actitud. Tal vez tengo una actitud mala hacia los pobres. Hay que cambiarlo, ¿verdad? Tomar una acción positiva. Actuar para traer justicia o algo así, ¿verdad? Cesar de hacer algo negativo. Cesar de ignorar a los pobres. Cesar de, ¿verdad? O, en otros casos, de cartas de Pablo, tal vez hay cosas como la moralidad sexual o, usar nuestro dinero, algo así. Entonces, tal vez tengo que cesar de hacer algo negativo, cambiar un hábito. Tal vez tengo que pensar de una manera nueva. No siempre parece una aplicación directa, pero hay aplicaciones indirectas. Tengo que cambiar la manera de pensar. ¿Qué tengo? Yo estoy siempre enojado con tal persona y tengo que cambiar mi manera de percibir a esa persona. Okay. Mejorar relaciones. Podría ser la aplicación de un salmo es adorar. Ahora, ese no es en las notas, pero pensando en aplicación o en su estudio o sus mensajes, sus sermones, comienza con esta pregunta: ¿cómo puede este pasaje ayudarme o guiarme en amar a Dios o amar a mi prójimo? Esos son los grandes mandamientos. Sí. ¿Cómo puede tal pasaje, ayudarme a amar a Dios o amar a mi prójimo? Probablemente la aplicación está ahí. Amar a Dios, voy a adorar. Voy a amar a mi prójimo. Voy a, actuar por justicia. Algo así, ¿verdad? Okay. Fuera de tiempo. Gracias a todos. Gracias por venir. Espero que ayudó un poquitito. Nos confundió todos. Excelente. Chao. Hasta luego. Pastor, gracias. Pastor, antes de cerrar, Pastor. Sí. Pastor, antes de cerrar, voy a amar a Dios si no amo a mi hermano. Buen asunto. All right, gracias a todos en línea. Nos vemos. Pastor, antes de cerrar, ¿por qué levanté yo la mano? Oh, okay. Mire.
podemos dejar pero podríamos conversar, sí. Claro, ahorita. Déjame stop share. La tarea que dejó se la mandamos. Oh, tarea. Ya. Ok, la tarea recibieron. Okay, I gotta share the screen again, sorry. Si quieren saber más de la tarea, puedo explicarles. Pastor, disculpe. Yep. Yo mandé la tarea al correo de Susana. Oh, perfecto. Ya. Ya, la tarea es ¿verdad? Si tienen preguntas, déjame saber. ¿Por qué levanté la mano? Profesor, la tarea era que cada punto de eso lo íbamos a Lo hice por eso. Escribir una descripción. Aquí dice, No hay que hacer una riquezas presentación, y pero con mándelo mira pobre. a Susi. 5 del 1 Está al 6, bien. ¿me entiende? Ya, mándalo a Susi. Con la misma expresión con que contestando más comenzó bien- su más que sección todo profética esas contra los preguntas aquí. negociantes, jactanciosos y soberbios. En 4.13 fue el que le leí al pastor. Comienza Santiago esta nueva sección Elige dirigida una pasaje. expresamente Un contra los pasaje ricos. y ya. Vamos pues contesta las ahora, preguntas oh según ricos. el pasaje y el Curiosamente, comentario. estos ricos ya no son negociantes que viajan de ya no son negociantes que viajan de una ciudad a otra, sino dueños de campos que han sido cegados por los pobres. El ámbito productor de sus riquezas puede haber cambiado, pero la situación es similar. Los unos y cambiado, pero la situación es similar. Los unos y los otros se han olvidado de Dios y del prójimo. Nuevamente es útil recordar que Santiago se refiere a ricos que son cristianos o que al menos presumen de ser cristianos. O que fueron cristianos, ¿verdad? Que en algún momento fueron cristianos, pero el dinero les Mándeme mis preguntas por email si ¿verdad? tiene más Por eso preguntas. levanté la mano. Sí. Ok, gracias. Por Lo que pasa es que por lo menos tengo un punto. Lo que pasa es que, por ejemplo, el hermano lo que estaba haciendo era que nada más enfocarnos nomás en ese versículo, y en ese versículo no está hablando de cristianos, ¿verdad? En ese que fueran cristianos en ese momento, hablando de todo el... sí, pero ya en general es algo que le puede pasar a todos, incluyendo cristianos, o les pasa. Tengan mucho cuidado. O les pasa, sí, o sea, sí veo el punto, o sea, nada más era eso, que el profesor, nomás quería que nos enfocáramos nomás que nos enfocáramos nomás en ese texto, y en ese texto no hablaba de cristianos. Que fueran cristianos en ese momento, que hubiesen sido antes, bueno, ya es otra cosa, pero sí se entiende que a fin de cuentas habla de los peligros de las riquezas. Ya se le está quemando. Anda por agua. Ya se le hace tarde, pastor. Oh, sí. Ok, ya, ¿qué quiere decir? No, nomás también, como el hermano, nomás le quería recordar el por qué levanté la mano. Gracias y vida. I'm sorry. ¿Por qué levanté la mano yo? Y nomás yo. Oh, Es por, es por este mismo de versículos de Santiago de 5, del 1 al 6. Mire cómo lo tenía yo, mire, por eso es que levanté la mano, dice, con la misma expresión con que comenzó su sección profética contra los negociantes, jactanciosos y soberbios. Comienza Santiago esta nueva sección dirigida y expresamente contra los ricos. Yep. Vamos pues ahora, ya termino, mire. Ahora, oh ricos, curiosamente estos ricos ya no son negociantes que viajan de una ciudad a otra, sino dueños de campos que han sido cegados por los pobres. El ámbito productor de su riqueza puede haber cambiado, pero la situación es similar. Los unos y los otros se han olvidado de Dios y del prójimo. Nuevamente aquí dice, mire, es útil recordar que Santiago se refiere a ricos que son cristianos o que al menos presumen de ser cristianos.
Por eso levanté la mano. Podría ser, y es por eso que seleccioné este pasaje. Porque hay un